que se agrega sería la energía que se agrega al fluido con dispositivos mecánicos. El mejor ejemplo de esto que tenemos sería una bomba. Una bomba nos ayuda a mover el fluido y le transfiere, o le agrega energía, ¿no? Para que se mueva ese fluido. La HR sería una esta sería la energía que se remueve del fluido con dispositivos mecánicos. ¿Cuál sería, por ejemplo, un dispositivo para remover energía? Pues podría ser que estemos moviendo un motor de fluido o que estemos moviendo una turbina, por ejemplo, que le van a quitar energía al fluido. Y la última es la energía, es la pérdida de energía por fricción. ¿Fricción con qué? Pues debido a la tubería o a los accesorios que se tengan. ¿Sale? Y bueno, ya sabemos los términos que nos representan a nuestras tres energías, ¿no? Sería la energía cinética, potencial 1, y la de fluido de presión 1, que va a ser igual a la energía cinética 2, más la potencial 2, más lo del fluido 2. Y ya vimos que como todas están con respecto, todas se escriben con respecto al peso, pues es un factor común en todas, y por eso lo omitíamos, ¿verdad? Y veíamos que cada uno de estos términos tenía unidades de metros, o sea, cargas. Estos nuevos términos, aunque representan las ganancias o pérdidas de energía, igual tienen que estar representadas como cargas en metros. Por lo tanto, por ejemplo, en este de la bomba, ahí está HA, se le llama también como la carga total, ¿no? Carga total sobre la bomba. Hay muchos problemas que nos piden calcular la carga total sobre la bomba, que nos están pidiendo nada más que calcular esta HA. ¿Por qué? Porque como ya sabemos que estas HAs nos representan una carga que sería como representar, en el caso de la bomba, la presión que debe de vencer, o la presión que le tiene que, más bien la energía que le debe transferir al fluido para que venza la presión o lo que tenga que superar, ¿no? El obstáculo que tenga que superar, ya sea que vaya de subida o que sea un tramo muy largo que se tenga que bombear, no sé. Entonces esa carga es lo que nos representa justamente la potencia de la bomba o la presión, ¿no? Que tendría que conferir al fluido. Y, bueno, por ejemplo, imagínense que aquí, en medio de mis puntos ahora, yo tengo una bomba. Esta es mi bomba. Y yo sé que la bomba le va a conferir al fluido cierta energía que me la representa la carga HA. Y aparte yo sé que la tubería tiene fricción, tiene pérdidas, como son pérdidas van a ser negativas, de menos HL, en donde
de mi balance de energía, tengo que sumar o restar esas ganancias y pérdidas de la bomba y de la fricción, del lado de izquierdo o del lado derecho. ¿Del lado derecho? ¿Por qué del lado derecho? Pues porque es donde se debería de haber representado el aumento en la energía, ¿no? Ajá, en eso estamos de acuerdo. La energía, o sea, el aumento de energía se va a ver afectado en el punto 2, ¿verdad? Aquí va a aumentar la energía. Va a aumentar. Pero si yo estoy igualando las dos energías, Pues ¿qué tengo que hacer para igualarlas? debería de sumarlo a los dos lados. ¿A los dos lados o al contrario? Lo que me acaban de decir está bien, o sea, la energía 1, por ejemplo, tiene que ser menor a la 2 porque la bomba le va a dar energía. Sin embargo, si yo estoy igualando en un balance, mi energía 1 es igual a energía 2, a la energía 1 a la que le tengo que sumar la de la bomba para que sea igual a la 2, porque la 2 ya lo va a llevar sumado implícitamente. La energía 2, en esta suma de energía cinética, potencial y descuido, ya va a haber reflejado el aumento de la bomba, pero la energía 1 no. Entonces a la parte de la energía 1 hay que sumarle la de la bomba para que entonces sí sea igual a la del punto 2. ¿Sale? Entonces, sí Sale, maestro. Y así son todas las carreras. Entonces, bueno, las ecuaciones de energía cinética, potencial y de fluido ya no las sabíamos. Es el mismo desarrollo que para Bernoulli. ¿No? Entonces, tendríamos presión 1 sobre peso específico, lo que sería la elevación 1 y velocidad 1 al cuadrado sobre 2G. En este caso le vamos a sumar la energía que le proporciona la bomba. Vamos a restar las de que se remuevan con dispositivos mecánicos y a restar las de la fricción. Y ahora sí, esto tiene que ser igual a la energía resultante en el punto 2. ¿Por qué? Porque en el punto 2 ya va a verse reflejado todos los efectos de tanto la fricción como de las bombas. Y esa ecuación que está ahí es la que se conoce como ecuación general de energía. Es la ecuación general de energía. Es decir, bueno, si se dan cuenta, bueno, se aplica prácticamente igual que la de Bernoulli, o sea, entre dos puntos, solo que ahora ya podemos tener dispositivos mecánicos entre los puntos que apliquemos nuestra ecuación. Es decir, la podemos aplicar entre dos puntos entre los cuales haya una bomba de por medio, ya está sumada la bomba. Ahora sí ya vamos a tomar en cuenta que las tuberías no son completamente lisas todas, ya hay fricción, ya sea debido a la tubería o debido a los accesorios. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una línea recta de tubería que entre estos dos puntos tenga aquí una U y luego otra U y que sube y baja el nivel y demás, ¿no? Completamente diferente la velocidad a la cual va a llegar el fluido. Entonces eso ya lo vamos a tomar en cuenta aquí con estas pérdidas y los dispositivos mecánicos que se estén moviendo como turbinas, motores, demás aquí. ¿Vale? Y pues esta sería ahora sí bueno, y no hay que olvidar nuestra ecuación de continuidad, o sea, siempre la seguimos arrastrando, la de los flujos. Entonces ahora sí, ya sea que utilicemos la ecuación general de energía, la de Bernoulli, ya dependiendo del problema, pero bueno, si se dan cuenta es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, si aplican esta y simplemente le dice que no hay fricción y no hay bombas y no tiene nada, pues todos estos términos se eliminan o se simplifican. Y bueno, esta también se simplifica igual que la de Bernoulli. Están al mismo nivel, pues las relaciones no tienen efectos, si tienen la misma velocidad, si tienen la misma presión, si están abiertos a la atmósfera y la presión es cero.
Todas esas consideraciones siguen siendo las mismas. Lo único que cambia son los tres términos que acabamos de agregar. Y ahora sí, con respecto a estos tres términos, centrándonos en esta HA, la carga total sobre la bomba. ¿Para qué nos sirve conocer la carga total sobre la bomba? Para conocer lo que vamos a conocer como potencia. Porque las bombas las compran por potencia, ¿no? Normalmente. Entonces, la potencia de la bomba, voy a llamar en este caso PA, va a ser igual a la carga por su flujo en peso. Es decir, la carga esta tiene unidades en metros, el flujo en peso tiene que tener unidades de Newton sobre segundo. Newton metro que es Joule, y Joule sobre segundo es Watt. Entonces en el sistema internacional, la potencia nos tiene que dar unidades de Watt. Y bueno, ya sabemos también que el flujo en peso no es nada más que el peso específico por su flujo volumétrico. ¿Vale? Entonces, esas relaciones nos van a servir para calcular la potencia de la bomba utilizando la carga. Y además aquí ya entra algo que tienen todos los dispositivos mecánicos, que son eficiencias. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a calcular aquí una potencia que se requiere, ¿no? Una potencia requerida de tantos watts, tantos caballos de fuerza, como sea. Sin embargo, las bombas, o bueno, en realidad prácticamente todos los dispositivos tienen cierta eficiencia. Entonces, en este caso, la potencia va a ser la eficiencia va a ser igual a la potencia transferida y no transmitida. Transmitida al fluido entre la potencia dentro de la bomba. ¿Por qué? Pues porque sabemos que siempre se pierde energía, ¿no? Entre estas cosas. Entonces, cuando nosotros calculamos acá nuestra potencia, esa es la potencia que se le transfiere al fluido. No, esa es la potencia de la entrada de la bomba. Y la aquí yo le puse, normalmente es la real entre la nominal, ¿no? O sea, cuánto me está transmitiendo entre lo teórico que me debería de dar la bomba. Entonces te dicen que es de un caballo de fuerza, pero en realidad le está transmitiendo 0.8 entre 1, una eficiencia del 80%, ¿no? Entonces así es como vamos a calcular las eficiencias. Y a partir, bueno, si conociéramos la eficiencia de una bomba, esto lo que vamos a calcular es la potencia que nosotros requerimos, es decir, esa va a ser la que necesitamos que tenga el fluido forzosamente, y a partir de esa, con la eficiencia, ya hay que calcular la potencia de la cual tendríamos que comprar la bomba, ¿no? Entonces, eso, bueno, la carga en este caso de la bomba nos va a servir para calcular nuestras potencias. Eso con respecto a las a la energía que se le agrega al fluido. Ahora, bueno, ya tienen eso apuntado, ¿puedo cambiar?
Ahora, si nos Sí. centramos en las pérdidas por fricción, que serían las HL, la carga de pérdida por fricción. ¿Cómo vamos a calcular las pérdidas por fricción? Esto se va a hacer por medio de una formulita que es HL igual a F L sobre D elevado al cuadrado sobre 12. Y esta se conoce como ecuación de Darcy, que nos sirve para calcular las pérdidas por fricción, donde mi letra F es un factor de fricción adimensional mi L es la longitud equivalente de tubería recta, aquí con unidades de longitud, metros. La B es el diámetro de la tubería. En metros también. La velocidad, bueno, esa es la velocidad media que ya conocemos. Metros sobre segundos. Y bueno, la G pues, es la gravedad, ¿no? Entonces ahora, en este caso, y vamos a empezar a recordar lo del número de Reynolds. ¿Por qué? Porque si el flujo es laminar, el factor de fricción igual a 64 sobre el número de Reynolds. Entonces, si mi flujo adentro de mi tubería es laminar, el factor de fricción se calcula así, se sustituye en la ecuación de Darcy y ya se calcula. O si utilizas esta otra ecuación, básicamente es esta que voy a agregar es el desarrollo algebraico de sustituir el factor de fricción en la ecuación de Darcy, pero este ya no se llama ecuación de Darcy. Es la ecuación de Hagen, pues, entonces este desarrollo de ecuación es a sustituir el factor de fricción y sustituir todo lo del número de Reynolds. Por eso es que aquí ya tenemos la viscosidad, la longitud, la velocidad, el peso específico y el diámetro. ¿Vale? Entonces, si el flujo es laminar, tenemos dos opciones. Sustituir directamente aquí en esta ecuación para calcular las pérdidas por fricción o calcular primero el factor de fricción con 64 sobre el número de Reynolds y después sustituir en la ecuación de Darcy. ¿Vale? No podemos usar una u otra y otra. Tiene que ser una o la otra, no las dos. Entonces, ¿qué pasa cuando mi flujo no es laminar? ¿Qué va a pasar con ese factor de fricción? Pues lo vamos a tener que obtener de forma gráfica en este caso.
si el flujo es turbulento, el factor de fricción hay que ponerlo de forma gráfica. Estamos usando una cosa que se llama diagrama de Moody y la rugosidad relativa. Y obviamente el número de Reynolds también aquí está muy involucrado. ¿Por qué? Porque ahora, cuando apliquemos la ecuación general de energía, si ya toma en cuenta las pérdidas por fricción, vamos a tener que calcular forzosamente el número de Reynolds primero. Bueno, si es que no conocemos las pérdidas por fricción. Una vez que se calcule el número de Reynolds, vamos a decir, mi flujo es laminar o turbulento. Si es laminar, calculamos las pérdidas por fricción así. Si es turbulento, con el número de Reynolds, la rugosidad relativa y el diagrama de Moody, vamos a obtener el factor de fricción. Y una vez que ya se tiene el factor de fricción, ya se sustituye en la ecuación de Darcy. Ahora sí. Entonces, ¿cuáles son estos diagramas? Bueno, aquí siguen. Son este es el de la rugosidad relativa. Una vez que ya saben que bueno, este lo pueden encontrar así como en gráfica o tabulado. Ya vienen así, hay unas tablitas que dice aquí tubería, no sé, de 3DC, de acero, y traen muchas veces nada más la rugosidad, que es epsilon. Entonces traen la rugosidad de tanto. Y lo que necesitamos acá normalmente, la rugosidad relativa es epsilon sobre D, o sea, dividido entre el diámetro. Entonces no es nada más que el diámetro de la tubería. O, dependiendo del gráfico, D sobre epsilon, el inverso. Entonces ya sea que lo saquen de los libros en forma de tabla o lo saquen de las imágenes. Esta imagen, estas tres, yo las saqué del libro de problemas de ingeniería química, tomo 1, de los autores Ocon y Tojo, no recuerdo los nombres, pero sé que sí, aquí se me Ocon y Tojo. ¿Sale? Entonces, ¿qué tendrían que ver? Por ejemplo, tendrían que ver que su tubería, por ejemplo, es de 2 pulgadas de diámetro y es de acero comercial. Entonces ya son sus 2 pulgadas de diámetro. Aquí con la línea de aceros comerciales o hierro forjado. Y ya tenemos la rugosidad relativa, que sería 0.0009, ¿no? Y con esa rugosidad relativa, y este es el diagrama de Moody. Nada más que les digo, el diagrama de Moody, lo pueden encontrar con rugosidad relativa epsilon sobre D o D sobre epsilon. De las dos formas lo encuentran. Entonces, si ya conocemos esa rugosidad relativa, ahora hay que venir a buscar aquí las curvas de rugosidad relativa, están aquí a la derecha. No están todos los valores, pero pues el que más se le acerca es este, ¿no? El 0.0008. Y como ustedes ya calcularon su número de Reynolds, pues ya tienen que saber que no sé, su número de Reynolds era 1 por 10 a la 5. Aquí. Ahora sí van a seguir la línea de su rugosidad relativa aquí. Que choquen con la línea del número de Reynolds aquí. Y ahí en esa intersección proyectan su línea ahora hacia la izquierda para obtener su factor de fricción o coeficiente de fricción. ¿Sale? Está prácticamente aquí en el centro de esta línea, ¿no? Pues ya ahí le marcan 0.0, 20, 21, 22, 21, ¿no?
Y ese sería su factor de fricción. Pues como pueden ver, tampoco es un valor muy exacto porque pues, son valores gráficos. Pero pues es lo que se tiene. Y porque la parte laminar, decíamos que era 64 sobre Reynolds, porque la parte laminar tiene un comportamiento lineal. Entonces el factor de fricción es aquí lo tienen de 64 sobre el número de Reynolds. Aquí tienen su zona de transición. Y si se dan cuenta, de hecho, desde esta línea punteada hasta esta otra que va acá, todo eso no lo marca como si fuera en transición. Bueno, no transición, pero de aquí hacia adelante, de aquí para allá, todo lo que esté para allá es una turbulencia total. Y en el caso de los tubos lisos, como son los plásticos normalmente, por ejemplo los de PVC, la rugosidad es tan pequeña que pues, es la línea de hasta abajo, ¿no? La última línea. Porque podemos ver que aquí tenemos las rugosidades relativas más pequeñas, miren, estas y esta. Pero al final las curvas se terminan uniendo a la de tubos lisos. Pues ya esto va a depender también de su número de ritmos. Eso con respecto al factor de fricción. Pues la longitud equivalente de tubería, esa longitud equivalente de tubería, también lo pueden encontrar tabulado, por ejemplo. Hay tablitas que te ponen aquí el accesorio y la longitud equivalente. Si por ejemplo un codo, no sé, son 4.5 metros. Una válvula X son 6 metros. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen un codo de 45 grados o de 90 grados, sería el equivalente a que tuvieran 4.5 metros extras de tubería recta. Entonces por eso es que eso se le suma a la longitud. Pero ustedes ya tienen cierta longitud de tubería de todos modos, pero no sé, estos son 20 metros. Pero para llegar de un lado a otro tienen 2 codos, tienen una válvula ahí en medio, tienen diferentes accesorios. Entonces todo esto va sumando a las pérdidas de energía por fricción. Entonces eso los pueden encontrar ya sea tabuladas o este diagrama ya es bien viejísimo, ¿eh? Pero pues sirve al menos para las de, según yo es como para las de acero, que son las más utilizadas en aquellos años. Entonces aquí que tendríamos que ver, del lado izquierdo está el diámetro de nuestra tubería. Entonces se fijan, de un lado está en pulgadas, del otro lado la escala está en centímetros. Entonces si fuera aquí donde está ya la línea punteada esa, aquí son 6 pulgadas de diámetro interno. Y aquí, por ejemplo, está unido a un codo. Entonces, si tienen un codo de 90 grados, y una tubería con diámetro interno de 6 pulgadas, ahí trazan una línea recta entre los dos puntos, y en la línea del centro aquí cruzan, ahí en esa línea. Y del lado derecho, aquí se dice longitud equivalente en pies. Del otro lado, longitud equivalente en metros. Entonces, para una tubería de 6 pulgadas, un codo equivaldría a tener 5.5 metros, ¿no? Serían aproximadamente 5.5 metros de tubería recta. Entonces a la tubería recta le tienen que sumar 5.5 metros por cada codo que tengan. ¿Vale? Pero esto ya lo vamos viendo también con los problemillas. Pero ya tendríamos que calcular el número de Reynolds, sacar nuestro factor de fricción, sacar nuestra longitud equivalente y ahora sí, poder calcular las pérdidas por fricción.
Eso sería ya cuando tomamos en cuenta, ya ahora sí que las tuberías no son completamente lisas y dejamos de idealizar un poco los problemas. Y van a ver que, bueno, en realidad tampoco es como que cambie así muchísimo, pero pues son modelos más exactos. Ya dependiendo del problema, ¿verdad? Obviamente. Vale, hasta aquí dudas, preguntas. ¿Todo bien? Todo bien, maestro. Bueno. Entonces vamos a hacer un problema para utilizar nuestra ecuación general de energía. Y bueno, el problema es este. Dice la bomba de la figura 7.2, es esta figura, ahorita se las pongo para que la copien o la tengan bien. Dice, envía agua del almacenamiento inferior al superior a razón de 2.0 pies cúbicos sobre segundo. Dice, la pérdida de energía entre la tubería de succión y la entrada de la bomba es de 6 libra-pie sobre libra, y la que hay entre la salida de la bomba y el depósito superior es de 12 libra-pie sobre libra. Ambas tuberías son de acero de 6 pulgadas, cédula 40. Calcule A, la presión en la entrada de la bomba, B, la presión en la salida de la bomba, C, la carga total sobre la bomba y D, la potencia que transmite la bomba al agua. ¿Vale? Ese sería nuestro problema. Ahora, estas unidades aquí que dice 6 libra-pie y 12 libra-pie sobre libra, ¿qué significan? De hecho, muchas veces también van a ver esas unidades en Sistema Internacional de Unidades como Newton, metro sobre Newton. ¿Y a qué se refieren? A que nuestras unidades de la ecuación de Bernoulli, cuando habíamos hecho el desarrollo, estaban todas en función del peso. Recuerdan, todas tenían el peso ahí de por medio. Entonces, para eliminarlo, como dividimos todo entre el peso, las unidades de energía, más bien, sí, nos representan energía por unidad de peso. Por eso es que quedan a final de cuentas, nos quedan metros. ¿Por qué? Porque eran newton por metro la energía, pero como es por unidad de peso, porque todo está dividido entre la W, queda newton, ¿no? Sin embargo, estos son los newtons que vienen de la energía y estos son los newtons que vienen de la unidad de peso del fluido. Y es lo mismo aquí para el sistema inglés. Nada más que acuérdense que en el sistema inglés la libra sería libra fuerza la unidad de energía y abajo es libra masa. Pero al final siguen siendo libras y se siguen eliminando por nuestro factorcito GC. Ahorita lo vamos a usar. ¿Vale? Entonces, eso es lo que significa estas unidades. Y en algunos problemas así las traen como newton, metro sobre newton o sí, más que nada newton, metro sobre newton, que ya son las del sistema internacional, y otras pocas veces ya en inglés, ¿no? Pero bueno, nada más para que sepan de dónde salen esas unidades. Salen de que la unidad de que la ecuación de Bernoulli que estamos utilizando está dividida entre el peso del fluido. Entonces todo está por unidad de peso. ¿Ya tienen el problema para cambiar el diagramita? Ya casi.
¿Ya lo tienen? Listo, yo ya. Sí, profe. Así, entonces, el diagrama es ese. Entonces, como están viendo, tenemos un tanque en la parte inferior, un tanque en la parte superior y bombea de abajo hacia arriba. Aquí ahí está la flechita del flujo que va hacia arriba. Lo que conocemos es que el flujo de la tubería es 2.0 pies cúbicos sobre segundo. Aquí las pérdidas en la primera mitad que dice entre la tubería de succión y la entrada de la bomba, es decir, de aquí a aquí, las pérdidas por fricción en mis HLs son 6 libra pie sobre libra. Y en la otra mitad, de aquí a acá, mis pérdidas por fricción HL tienen que ser igual a 12. Bueno, lo escribí al revés. Libra pie sobre libra. ¿Vale? Eso es lo que nos dice el problema. Sabemos que es agua. Y que la tubería es de 6 pulgadas, acero, cédula 40. No voy a anotar estos datos por aquí. Vemos el flujo. 2 pies cúbicos por segundo. Vamos a poder conocer la densidad y el específico del agua. Y de mi apéndice de Jankoplis, el área transversal de una tubería de 6 pulgadas, cédula 40. Es igual a 0.2006 pies cuadrados. Y la densidad del agua es de 62.43 libras sobre pie cúbico. Entonces, fíjense, en el caso del sistema internacional, el peso específico es la densidad por la gravedad. Es para el caso del sistema internacional. ¿Por qué? Porque pasamos a unidades de peso por unidad de volumen, es decir, newton sobre metro cúbico. En el caso del sistema inglés, la densidad está en unidades de masa sobre volumen. Para hacer el similar, tendrían que ser libras fuerza sobre pie cúbico. Aquí tenemos libras masa. En el sistema inglés, ¿cómo le hacían para cambiar de libras masa a libras fuerza? ¿O nunca han visto tanto sistema inglés? Yo no sabría decirle, maestro. No se multiplica por la gravedad, pero en el sistema inglés. Por no, aquí vamos a usar lo que se conoce, es el GC. ¿Se acuerdan de lo que era el GC? ¿Qué es eso? P es igual a 1. Son libras masas entre libras fuerzas. ¿Por qué? No sé, pero así es el sistema inglés. Pues este factor gravitacional para cambiar de masa a fuerza. Entonces el peso específico del agua en el sistema inglés es el mismo que su densidad. Pero este está en libras fuerza. Estamos multiplicando la densidad
por su GC, que es 1. ¿Sale? Así es como cambiamos a libre esfuerzo para tener unidades consistentes. Y creo que ya serían todos los datos que necesitamos. Creo que sí. Bueno, otra cosa. Bueno, no, ahí ya estamos. Ahora sí, esos son los datos que conocemos, que podemos conocer de todo lo que nos da. Esta es el área transversal para... Salió del apéndice A5 del Jankowski. La densidad y peso específico, bueno, salieron de tablas generales de densidad. El flujo nos los daba y nos da estas pérdidas por fricción. Ahora sí, para el inciso A. El inciso A nos pide que calculemos la presión a la salida de la bomba. Presión en la salida. Esa es la entrada, ¿no, maestro? Cierto, presión a la entrada de la bomba. Es decir, aquí en este punto. Entonces, como ahí queremos calcular la presión, este ya va a ser uno de mis puntos para aplicar mi ecuación general de energía. ¿Cuál creen que deba de ser el otro punto? Porque, bueno, como ya vieron en los problemas anteriores, necesitamos de 2 puntos para aplicar. ¿Cuál sería el otro? ¿O cuál creen conveniente que sería el otro? La superficie del agua. La superficie del tanque del agua, ¿verdad? Aquí. Pues este le voy a llamar 1 y a este le voy a llamar 2. Y ahora, acuérdense, siempre hay que especificar. Y vamos a usar la superficie del agua por facilidad. Hay que ponerle aquí que vamos a utilizar presiones manométricas. Y no confundir con las absolutas. Entonces, si utilizamos presiones manométricas, aquí en mi punto 1 la presión 1 va a ser 0 y la velocidad 1 va a ser 0, ¿verdad? Así es. Entonces, ahora sí ya podemos escribir nuestra ecuación general de energía. Acuérdense en el sentido en el que va el flujo, del lado izquierdo el punto 1, del lado derecho el punto 2. Sobre Z1 al cuadrado sobre 2G. Aquí hay que sumar HA, restar HR y restar HL igual a la parte 2. Y aquí vemos que entre estos dos puntos tenemos 10 pies de diferencia, pero el de arriba es el 2, entonces Z2 menos Z1 me tiene que dar 10 pies. Conocemos, bueno, esta presión va a ser 0, la velocidad va a ser 0. Entre el punto 1 y el punto 2 no hay bombas. Tomaríamos en cuenta la bomba si estuviéramos acá de este otro lado, pero no. Entonces, entre el punto 1 y el punto 2 no hay bomba. No hay nada que estemos moviendo que retire energía. Y estas HLs ya las conocemos porque son los 6 pies que ahí nos marca, ¿sale? Entonces conocemos las elevaciones, la diferencia de elevaciones, conocemos esto. La velocidad la podemos conocer con el flujo, ¿verdad? Podemos conocer la velocidad y ya nada más nos queda la presión como incógnita. Entonces la velocidad en el punto 2 lo voy a calcular aquí para... es igual al flujo entre el área 2.0 pies cúbicos sobre segundo entre punto 2 6 pies cuadrados. ¿Cuánto va a dar la velocidad 2? Casi
casi 10, ¿no? 9.90 y tantos. 9.970089. 97 nos quedamos. 10 sobre segundo. Y acuérdense que aquí, por ecuación de continuidad, la velocidad o el flujo a lo largo de toda la tubería tiene que ser la misma. Entonces, de acá vamos a despejar la presión 2, va a ser igual a es Z1 menos Z2 menos HL menos velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. Todo esto que multiplica el peso específico. A ver, Z1 menos Z2 menos esto menos G. Entonces, la presión 2 es igual al peso específico, que son 62.43 libra fuerza sobre pie cúbico. Conocemos Z2 menos Z1, que son 10 pies. Z1 menos Z2 son menos 10 pies. Las HL son 6 pies. Y velocidad 2 al cuadrado, 9.97 pies sobre segundo al cuadrado sobre 2 por la gravedad en el sistema inglés son 32.17 pies sobre segundo al cuadrado. Así, ¿cuánto les va a dar la presión 2? Acá tiene que dar pies, libra fuerza sobre pie cuadrado me va a quedar. ¿Cuánto les dio? Les digo eso, ¿no? Menos 1095.3. Así es, maestro. Sí. Esto sería libra fuerza sobre pie cuadrado. Eso es en el sistema inglés, ¿qué unidades son las más habituales para la presión? Libras por pulgada cuadrada. Son los PSI, ¿verdad? Libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, si esto lo queremos cambiar a PSI, sería un pie cuadrado, son 12 por 12, 144 pulgadas cuadradas. Pues la presión 2 nos va a dar PSI menos 7.6. Ya serían PSI, ¿no? Que serían pound square inch, libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, sí, se acuerdan que una atmósfera de presión son 14.696. Eso significa que estamos 7.6 PSI abajo de la presión atmosférica. Y eso es para la presión a la entrada de la bomba. Ya tenemos 7.6 PSI. Ahora por el inciso B. Si es la presión en la salida de la bomba.
Es decir, en este punto, después de la bomba, aquí le voy a llamar ahora 3. Entre ese punto y cuál otro punto para hacer mi ecuación general de energía y calcular la presión a la salida de la bomba. Igual con el... Ah, no. Con el uno también se podría, ¿no? Con el 1 se podría si conociéramos la carga de la bomba. Fíjense, si lo hacemos entre el 1 y el 3, no podemos eliminar HA porque entre 1 y 3 ya está una bomba. Entonces tendríamos que conocer la carga de la bomba y no la conocemos. ¿Qué otro punto les sirve para aplicar la ecuación general de energía? Pues el Entre 2 y 3, ¿no? Tampoco, entre 2 y 3 está la bomba también de por medio. Otro. La superficie del tanque de arriba. El otro tanque de aquí arriba. Acá. Le vamos a llamar 4. Entonces como seguimos utilizando presiones manométricas, mi presión 4 es 0. Mi velocidad 4 sigue siendo 0. Entonces, de nuevo, del lado izquierdo el punto 3, del lado derecho el punto 4. Sería la presión 3, específico, la 3, HA menos HR menos HL. Esa sería mi ecuación general de energía entre el punto 3 y el 4. Y entre el punto 3 y 4 conocemos Z4 menos Z3 es igual a 40 pies. Y aquí vamos a eliminar presión 4, esto es 0, velocidad 4, esto es 0. Sigue sin haber bombas, sigue sin haber esto. Las pérdidas por fricción HL las conocemos, que son los 12 pies, que ahí nos daba ya el problema. Ya lo conocemos. La diferencia de elevaciones también. A ver, conocemos HL, que son 12 pies. Y conocemos diferencia de Z4 menos Z3. De 40 pies. La velocidad 3 la conocemos por la ecuación de continuidad y es igual a los 9.97 sobre segundo. Entonces conocemos ya la velocidad 3. Conocemos la gravedad, el peso específico y lo único que queda es la presión 3. Es lo que nos piden calcular. ¿Vale? Entonces de ahí volvemos a despejar la presión 3 igual al peso específico que va a multiplicar ahora sí es Z4 menos Z3 más HL menos velocidad 3 al cuadrado sobre 2G. Entonces esto va a ser igual a 62.43 libra fuerza sobre pie cúbico. Z4 menos Z3 son 40 pies más 12 pies de HL menos 9.97 y sobre segundo al cuadrado entre 2 por 32 puntos y sobre segundo al cuadrado. La presión 3 les tiene que dar. $3,149.9. Bueno, eso me dio a mí, no sé usted. Revisan lo que sigue eso.
Esto sigue siendo libra fuerza sobre pi cuadrado. Esto sería igual entre 144 a 21.87 P6. Esa es la salida a la presión a la salida de la bomba. Cambia de tener menos 7.6 a 21.87. Ahora sí, el C nos pide la carga total sobre la bomba. Es decir, nos pide calcular HA. Ya tenemos definidos el punto 1, 2, 3 y 4. ¿Entre cuáles de estos 4 puntos aplicamos nuestra ecuación general de energía para calcular la carga total sobre la bomba? Entre 1 y 3. A ver, entre 1 y 3, ¿quién da más? También podría ser entre 2 y 3. También puede ser entre 2 y 3. Fíjense, de hecho, puede ser entre cualquier par de puntos, ya sea 1 y 3, 2 y 3, 1 y 4. Siempre que esté la bomba de por medio, pueden usar cualquiera de esas combinaciones y les tiene que dar exactamente el mismo valor. Ahorita vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer los fáciles. Entre 1 y 4 sería presión 1, 1, velocidad 1 al cuadrado sobre 2G, HA, HR, y acá sería 4. Entre 1 y 4 no hay presión 1, no hay velocidad 1, no hay presión 4 ni velocidad 4. No hay HR. HL, en este caso del 1 al 4, sería la suma de las dos secciones, es decir, 18 pies. Y Z4 menos Z1 son 50 pies. En el diagrama sabemos que Z4 menos Z1 son 50 pies. Entonces HA sería igual a Z4 menos Z1 más HL, sea 50 pies más 12 más 6, 18 pies. HA serían 68 pies. Si usamos el punto 1 y 4, HA me dan 68 pies. Ahora vamos a usar 2 y 3. Bueno, yo aquí le borro fácil. Es para que vean que nos tiene que dar exactamente lo mismo. Entre el punto 2 y 3 tiene que ir primero el 2 y luego el 3. Entre el punto 2 y 3, que es lo que vamos a poder eliminar. Entonces, si lo aplico usando el punto 2 y 3, no hay diferencia de elevación, no hay HR, y tampoco hay diferencia de velocidad, porque el flujo es el mismo por la ecuación de continuidad. Ahí tampoco hay HL, perdón, porque nada más está la bomba de por medio. Es justo a la entrada y justo a la salida. Entonces se elimina todo y nada más nos queda una diferencia de presiones. Es decir, HA es igual a la presión 3 menos la 2 entre el peso específico, o sea, la presión 3. Lo voy a dejar en libra fuerza sobre pie cúbico para que me dé pies. Sean los 3149.9 libra fuerza sobre pie cúbico menos 1000 menos le va a dar más 95.3 libra fuerza sobre pie cúbico
Todo entre 62.43 libra-fuerza sobre pie cúbico. Estos son cuadrados, ¿verdad? Ay, es libra-fuerza sobre pie cuadrado. La presión. Entonces, si hacen la diferencia de presiones, la HA les tiene que dar 3.199.9 más 3 entre 62.43. A 3.149. Me da 67.999 pies, o sea, los 68 prácticamente. Y ahora 1 y 3. Vamos a borrar aquí. El 3 ya está, de acá esto tendría que ser el 1. 1, 1, 1. Entre el 1 y el 3, a ver, 1 y 3. Presión 1 by, velocidad 1 by, HR es by. La presión 3 la conocemos, la velocidad 3 la conocemos. Y Z3 menos Z1 son 10 pies. Entonces, entre el 1 y el 3 creo que es que requiere más cálculos, que sería lo que es la presión 3 entre su peso específico, Z3 menos Z1, velocidad 3 al cuadrado sobre 2G, y HL, hay que sumarle las HLs entre el 1 y el 3, que son los 6 pies. Sería igual, a ver, la presión 3. 3.149.9 libra y cuadrado de 62.43 libra fuerza sobre pie cúbico. Más Z3 menos Z1 son 10 pies. Más HL son 6 pies. Más la velocidad 3 al cuadrado son 9.97 al cuadrado. Bueno, ya no ocupo entre 2 por 32.17 dice. A ver si hacemos todo esto en cuadrado. 3.149.9 32.43 más 10 más 6 más 197 al cuadrado entre 2 por 32.17. Nada, de nuevo, HA me da 67.999 pies. Entonces, no importa entre qué puntos hagan su balance, bueno, entre qué puntos apliquen su ecuación general de energía, mientras la reducción de términos sea correcta. Mientras tomen en cuenta todo bien, el resultado no debe de variar. Y ya depende de ustedes darse cuenta cuál de los tres sería el más sencillo de calcular. Ya es que vayan viéndolo con imaginación, ¿no? Por ejemplo, entre el 1 y el 4 pueden eliminar presiones, velocidades, ya. Entre el 2 y el 3, velocidades, elevaciones, HLs y HR, si no nos queda una diferencia de presiones. Aquí todavía faltaría, ¿no? Entre el 2 y el 4 también se podría hacer. Sería como este que hicimos entre el 1 y el 3. Más o menos. Pero bueno, ya vieron con esos que en realidad, mientras hagan bien su reducción de términos, todo tiene que salir igual. ¿Sale? Profe, el único que no se podría sería 3 y 4, porque no atraviesa la bomba. ¿O? Ajá, exactamente. Esas combinaciones en las cuales, por ejemplo, 3 y 4 no, porque la bomba tendría que estar forzosamente en este tramo aquí en medio. Igual 1 y 2, la bomba tendría que estar exactamente en medio de este tramo. Esos son los únicos puntos que no aplican. Pero mientras la bomba esté en la parte del medio de donde estamos aplicando nuestra ecuación general de energía, nos tiene que salir igual todo.
Ok. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí ya vieron, fue la aplicación express de la ecuación general de energía, nada más para sacar rápido. Efectivamente me va a dar lo mismo, ¿no? En todos los casos. 1, 4, 2 y 3, 1 y 3. Si le quieren calar, pues hagan el 2 y 4. Que les tiene que dar exactamente lo mismo también. Entonces ya tenemos el inciso C, que es la carga total sobre la bomba, HA. Serían los 68 pies. Y por último el inciso D, que es la potencia que transmite la bomba. La potencia. Entonces acabamos de decir que la potencia de la bomba es igual a su carga HA por el peso específico por el flujo. Entonces pues aquí ya nada más es cuestión de sustituir los 68 pies de la HA, el peso específico del agua, son 62.43 libra fuerza sobre pie cúbico, y el flujo que eran 2.0 cúbicos sobre segundo. Entonces, la potencia de mi bomba va a ser igual a 28 por 62.43 por 2. 8.400 .48 libra fuerza pie segundo, o bueno, pie libra fuerza segundo. Y libra fuerza segundo. Y bueno, entonces estas unidades no tienen como tal un nombre en el sistema inglés, pero se puede convertir, que sería, por ejemplo, a caballos de fuerza, vale a 550 pie libra fuerza segundo. Entonces entre 550 15.4372. 15 bueno, hasta el 43 serían caballos de fuerza. Esta sería la potencia que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo ese problema para calcular qué bomba necesitaríamos, pues necesitamos una bomba que nos dé 15.43 caballos de fuerza al fluido. Entonces aquí es donde entraría, por ejemplo, la eficiencia. Si nos dicen que nuestra bomba tiene una eficiencia del 80%, la potencia nominal de mi bomba tendría que ser la potencia de la bomba entre la eficiencia, que serían los 15.43 caballos de fuerza, entre el 0.8. Y esto tendría que subir a 19.3 caballos de fuerza. Ahora sí, debido a la eficiencia, el 20% que estamos perdiendo se equilibra con la eficiencia, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, estos son los que yo necesito, ¿no? Como sé que mi eficiencia es del 80%, en realidad tengo que comprar una bomba de al menos 19.3 caballos de fuerza, ¿no? Aquí ya, pues obviamente tienen que buscar su modelo de bomba, el que vayan a comprar, y pues mejor que se pase a que falte, ¿no? O sea, tendría que comprar una T20 para arriba caballos de fuerza. Porque no creo que vayan a encontrar una 19.3, ¿verdad? Pero para eso no serviría. ¿Para eso qué sirve esto? Eso nada más fue de ejemplo para usar la parte de la eficiencia. Aquí preguntas, relaciones, ¿todo bien? ¿Se entendió? Sí, maestro, se entendió. Entonces, la próxima clase, su tarea es que traigan sus diagramitas o sus tablas, ya sea de rugosidad relativa o
o el diagrama de Moody completo y o su gráfico de rugosidad relativa para que lo tengan a la mano y poder hacer ya un problema para calcular nosotros las pérdidas por fricción, no que no las dé ya el problema a priori, ¿sale? Entonces, para la próxima clase se tienen sus diagramas, que bueno, o al menos tenganlos ahí a la mano donde puedan hacer sus líneas o checar así donde da mi rugosidad o que lo traigan tabulado para que lo puedan hacer, ¿sale? Sí, profe. Y seguiremos haciendo ejercicios de esto. Entonces, nos vemos la próxima clase, jóvenes. Hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Disfruten su tarde. Nos vemos. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Igualmente.